Buenos días Iglesia, buenos días hermanos, feliz comienzo de semana, feliz domingo. Buenos días, ya estamos, familia querida, en el día 10 de enero. Ya comenzamos un año nuevo, con nuevas noticias, con una esperanza renovada. El 2020 pasó, estamos ya transitando el 2021 y depende de lo que nosotros tengamos en el corazón y declaremos también el significado que le vamos a dar a estos pasos, a estos días, a transitar este nuevo año. Declaremos lo mejor, esperanza, fe, porque esto tiene mucho poder. Hemos visto en este último tiempo cómo la gente se ha movido, a pesar de las dificultades que esta pandemia mundial ha traído, se ha movido como en forma dispersa. Se ha movido como dice la palabra, y vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, se ha movido como que no tienen guía, como que lo que buscan, están buscando sin encontrar, como me acuerdo de esa una canción. Y acá hay un texto que más o menos podemos referirlo a este tiempo, lo podemos traer de aquel entonces como una normalidad, a este entonces como una normalidad. Y dice así, en el versículo 35, y estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Jesús recorría los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos, como ovejas que no tienen pastor. Qué cuadro tan vigente. Es un cuadro actual. Es como si estuviésemos recreando, reflejando lo que ven nuestros ojos, lo que sabemos que sucede en nuestro entorno. La gente corriendo de un lado para otro, buscando para sí mismo esa libertad, entre comillas, ese placer, ese relajarse, sobre todo la población más joven, pero no es exclusivamente, como ovejas sin pastor, dice esta palabra, lo dice el Señor. Ahora, qué distinto es al que conoce a su pastor, el que conoce cuál es el pastor de las ovejas. Y este pueblo es un pueblo que está dentro de otro pueblo y somos nosotros los que conocemos quién es nuestro pastor y nuestra guía. Y dice el Señor, sentía compasión de ellos. Por lo tanto, en nuestro corazón, más allá del cuidado y de saber hacia dónde vamos, debemos tener por aquellos compasión. Y también una palabra, por supuesto, de reflexión. Así es. Recordaba, o sea, pensaba dentro mío de una hermana anciana de la iglesia que le preguntaba a las personas que le venían con alguna queja o alguna duda, ella les decía, ¿qué buscan que no hayan encontrado? Y esta es la gran diferencia entre aquellos que se mueven como ovejas sin pastor y nosotros como hijos de Dios que sabemos que tenemos un pastor y cuyo nombre se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Pero, ¿de qué manera podemos nosotros aceptar esto? Es teniendo fe y creyendo plenamente en lo que Dios nos dice. Y en la misma Biblia, la que Dios habla hoy, dice en el texto de Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25, dice, por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan en el aire, ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen mucho más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Pues si Dios viste hacia las hierbas, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Buscando primero lo primero. Lo primero es lo primordial. Es lo que da el comienzo para
las demás cosas, los proyectos, los sueños. Es cierto que las necesidades de todos son necesidades legítimas muchas veces. Ahora, si no tenemos vida para disfrutar de esas cosas, para encaminarnos, para proyectarnos, ¿de qué sirve? Entonces, el Señor en esta maravillosa paralelo que hace, esta metáfora, va explicando cómo Él se ocupa de los pájaros, de las hierbas del campo, cuánto más no se va a ocupar de nuestra vida. Ahora, esto lo conocemos porque nosotros, como decimos, conocemos al pastor nuestro, el pastor de las ovejas. Ahora, el que está afuera, el que está disperso, el que no sabe qué hacer ni cómo hacer, el que no ha encontrado un motivo ni un propósito, porque esta situación que nos acontece no es porque ahora haya un desenfreno. Esto viene hace tiempo en el ser humano. Buscando todo, ha perdido lo esencial, que es el valor por la vida, el amor por la vida. Por eso dice en el versículo 31, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los que no creen en Dios, a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige. Ahí está, esa es la clave. Buscar el reino de Dios y la autoridad de Dios. Venía pensando cuando estábamos preparando este espacio que falta temor de Dios. Falta temor de Dios afuera y también dentro del pueblo de Dios. Y esto tenemos que reconocerlo, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y muchas cosas, pero muchísimas, por no decir todas, se resuelven con esa sabiduría que viene de arriba, que viene de Dios. Así que si falta fuera sabiduría, porque no hay temor de Dios, que no nos falte a nosotros. Estamos advertidos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es que su reino y su autoridad es lo primero que tenemos que buscar. Hay otro texto que enseguida lo voy a mencionar, después que el pastor continúe, porque tenemos que dejarlo como grabado en nuestra mente para seguir adelante en un año mejor. Por eso, tan importante es entender que el reino de Dios no está aquí o está allí. El reino de Dios está dentro nuestro, está en nuestro corazón. Por la fe lo hemos aceptado y como bien dice también el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, Dios, no la nuestra. Es tan importante entender esto, porque para seguir caminando este camino difícil, pero saber que al final hay una victoria, tenemos que tener la fe puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Él nos da el camino, nos da la forma, nos da la palabra, que es maravillosamente vigente, y bien lo dice también la Biblia, ¿no? Dice que cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Y está escrito. Y vemos como las personas de aquella época no difieren mucho de las personas de nuestra época, nuestros contemporáneos. Somos seres humanos con las mismas características, diferentes formas, diferentes posiciones, pero somos los mismos, la esencia es la misma. Y también viene de la misma raíz, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, ¿no? Miren, decía del temor de Dios y que no nos falte el temor de Dios porque eso nos va a dar la sabiduría para resolver las situaciones más difíciles que se nos presenten. Digamos que fuimos sorprendidos el año pasado, pero estamos advertidos y la palabra de Dios siempre nos advierte. Se está entre la dispersión que hay en el sentido de no saber para dónde ir en nuestro entorno, lo que vemos alrededor, lo que nos presentan las noticias, lo que vemos en la sociedad, que es a nivel mundial esto, vemos que hay también un espíritu de desobediencia. Tengamos cuidado con esto y esto yo quiero que quede grabado y lo voy a decir con el énfasis que sea necesario. Nosotros antes, hermanos, cristianos, hijos de Dios, pueblo de Dios, antes éramos hijos de desobediencia, mas ahora
no es así. Por lo tanto, nosotros no podemos participar de la desobediencia civil o de la desobediencia social. Nosotros somos hijos de Dios y de la desobediencia hemos venido a la obediencia para buscar la bendición de Dios. Esto quiero que le quede grabado. No somos hijos de desobediencia. La palabra de Dios dice que antes éramos como aquellos que ahora no tienen un pastor, ni tienen una guía, ni tienen un propósito para conducirse en la vida. Y una cosa es fundamental, que esto lo podamos imprimir en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Es necesario andar en obediencia. En la obediencia a Dios, en obediencia a las normas, como el Señor nos pide en su palabra. Lo vuelvo a repetir, antes éramos hijos de desobediencia, mas ahora estamos en la obediencia y caminamos en obediencia, porque esto es lo que agrada a Dios y es un principio del reino de Dios. Voy a repetir el versículo 32 de Mateo capítulo 6, en donde dice: todas estas cosas son las que les preocupan a los paganos, a la gente que no conoce a Dios. Pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Y tenemos que ir al Padre. Tenemos que buscar de Dios y saber plenamente que Él tiene para nosotros todo aquello que nos es necesario para vivir. Por supuesto que hay esfuerzo, o tenemos que hacer el esfuerzo nuestro también, porque la palabra también nos dijo que el hombre deberá ganar el pan con el sudor de su frente. O sea, no es fácil. Pero si tenemos a Dios, hay cierta seguridad para nosotros, por no decir que deberíamos tener toda la seguridad de que Dios nos va a proveer para movernos tranquilamente y hacer lo que es la voluntad del Padre, que lo que Él nos exige, y como dice también Mateo capítulo 28, predicar este evangelio a toda criatura, y si es posible bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tenemos una visión, tenemos una tarea, tenemos una gran comisión. Ahora, no podemos realizarla si no hay temor de Dios. El temor de Dios debe estar en nosotros. Y volviendo a Efesios 5, donde habla de la desobediencia y de la obediencia, dice que no debemos participar con los que están en desobediencia. Es más, debemos denunciar esas obras. No tengamos temor de denunciar lo que vemos que va a perjudicar a la familia, a la sociedad, al barrio, a los mayores. No temamos en hacerlo. Las obras infructuosas, que no tienen frutos, las obras de las tinieblas tienen que ser denunciadas. Pero más importante, como el pastor ha guiado esta charla esta mañana, es que nosotros mismos seamos obedientes y busquemos sin temor de qué vamos a comer, qué vamos a vestir. El Señor se va a encargar de eso y de nuestra salud y de nuestra vida si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tiempo de hacer, tiempo de actuar, tiempo de caminar. Hoy es día de mostrar los frutos del Espíritu, los frutos de la fe por obras. Y quiero felicitar desde este lugar a la familia Fernández. Lo digo porque han montado ellos un comedor comunitario y nos daban testimonio de que hasta ahora no les ha faltado para proveer a otros y a sí mismos de esta bendición. Por eso vaya nuestra bendición sobre esa casa y sobre todos aquellos que están ayudando a que esto sea una realidad. Así es, damos gracias, estamos concluyendo y quiero saludar dando gracias a Dios por la recuperación de Carlos Barahona, que estuvimos orando, y es otro milagro con el cual comenzamos este año de la mano de nuestro Dios y Señor, Padre nuestro y de Jesús. Repito los textos al final para que lo tengan en cuenta.
El primero fue Mateo capítulo 9 del versículo 35 y 36 y luego San Mateo capítulo 6 a partir del versículo 25 hasta el versículo 34. Y en Efesios 5, Perdón, donde se habla de estaba la ahí. desobediencia y de la obediencia. Estamos en esto y queríamos compartirlo, porque también es nuestra carga de no hacer todo aquello que queremos, de tener limitaciones, pero que somos respetuosos de aquello que se ha dado como una ordenanza o como un criterio para salvaguardar la salud y la vida de otros. Más aún porque lo hemos pasado muy cerquita en nuestra familia. Así que les alentamos a esto, buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que con esto todo lo demás será añadido. Amén. Así es, les saludo, les abrazo juntamente con toda la familia y nos vamos a encontrar seguramente muy pronto. Dios les bendiga y será hasta la próxima.